Arce y al doctor Chércoles, que son los que me invitaron en su oportunidad a participar de esta obra. Me resultó una experiencia muy grata y sobre todo la posibilidad de poder compartir este espacio con abogados y representantes del Poder Judicial que evidentemente están muy comprometidos con el derecho del trabajo. En el comentario voy a resumir bastante lo que tenía programado para hoy, porque veo que las exposiciones han sido más escuetas. La idea mía es, o mi participación en la obra, se rige principalmente en el comentario del artículo 38 del Código de Procedimiento Laboral. Como ustedes deben saber, ese artículo refiere a las excepciones establecidas como de previo y especial pronunciamiento, litispendencia, cosa juzgada, prescripción o incompetencia. Y en ese orden, si bien yo tenía programado, como les decía, hacer una introducción más extensa, voy a saltearme directamente a un tema que me parece mucho más interesante para tratar hoy, que es lo referente a la prescripción. La casuística, imagínense, en lo que respecta a este artículo, es muy extensa, muy interesante y además de permanente mutación. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña introducción sobre la prescripción para llegar en definitiva a comentar sobre un fallo relativamente reciente de la Corte Suprema de Justicia que al haber sido posterior a la oportunidad en la cual me senté a escribir, obviamente no está incluido en la temática y por eso me pareció interesante comentarlo. En lo que respecta a la prescripción, como yo les decía, una de las excepciones previstas en el 38 para ser tratadas como de previo y especial pronunciamiento, ustedes saben que la prescripción, el fundamento jurídico por el cual la prescripción en definitiva importa la extinción de la acción para aquella persona que intenta el cobro de una pretensión. El fundamento jurídico de la prescripción castiga la inacción del interesado, obviamente que no es cualquier inacción, sino que es una inacción que no resulte justificable. En el supuesto de que esa inacción resulte justificable, al interesado le va a quedar todavía la opción de plantear una dispensa. Yo me refiero a aquella inacción que el sujeto no tiene la posibilidad de justificar. La prescripción del instituto responde a una cuestión de seguridad jurídica y se le da mayor prevalencia a la posibilidad de extinguir el derecho y no repasar o no revivir cuestiones ocurridas en un tiempo lejano. Los caracteres de la prescripción, como saben, es de interpretación restrictiva, es de orden público, lo que implica que las partes no pueden disponerla, no pueden ni ampliar ni pueden disminuir los plazos. Es renunciable, la persona que ha ganado la prescripción, el deudor, puede aún en ese supuesto renunciar a la prescripción ganada, siempre y cuando se trate de una persona capaz de disponer de sus bienes. Y lo que me parece más importante, no puede ser declarada de oficio. El tribunal de oficio no puede oponer una prescripción si la parte interesada no la ha manifestado. En ese orden, los doctores, o siguiendo esta temática, los doctores Pizarro y Vallespino, al desarrollar la forma en la cual esta excepción debe ser presentada, hacen especial hincapié a que la misma tiene que ser presentada en forma clara, concisa, determinando cuáles son las normas de las cuales se intente valer, cuál es el día acuo o el día de comienzo del plazo prescriptivo, cuál es el plazo que se ha cumplido y en definitiva cuál de las pretensiones que pueden estar incluidas en la acción es a la que persigue esta excepción. En la ley de contrato de trabajo en general, ustedes pueden percibir de que el plazo prescriptivo para las acciones derivadas de las indemnizaciones está previsto en el artículo 256. Y el día acuo o el inicio del cómputo de esas acciones es a partir de la cual el trabajador tiene la posibilidad de ejercer esa acción, está establecido en el artículo 128 y el 255 bis. En lo que hace a la ley de riesgo, que me parece muy interesante para tratar aquí, el plazo prescriptivo también es de 2 años, surge del artículo 258 de la Ley de Contrato de Trabajo y asimismo está ratificado o reafirmado en el artículo 44.1 de la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557. El desafío en la Ley de Riesgo de Trabajo implica determinar el día acuo. Es allí donde está la mayor casuística o quizás el aspecto más complejo de este instituto.
Si yo me remito al texto expreso de la ley de riesgo, en el artículo 44 establece de que la fecha en la cual se debe iniciar el cómputo es a partir del momento en que la prestación es debida y debió ser abonada. Asimismo, refiere en su segunda parte del inciso el otro forma de cómputo que es a partir del cese de la relación laboral, entendiendo de que quizás la primera parte pueda resultar de mejor aplicación en los accidentes y la segunda en lo que respecta a las enfermedades profesionales. Luego, a partir de la reforma instaurada por la 26773, también en el artículo 4, se agrega o se podría hacer una distinción entre contingencias aceptadas y contingencias no aceptadas. Cuando estamos en referencia a una contingencia aceptada, el plazo prescriptivo que impone la ley es a partir de la notificación de esa aceptación. Cuando estamos frente a contingencias no aceptadas, es a partir del momento en que acaeció el accidente o, en definitiva, a partir en que esa enfermedad que ha sido rechazada a posteriori se determina que tiene o guarda una relación causal adecuada con las tareas que desarrolla el operario. En este orden, como verán, este articulado puede ser sujeto a diferentes interpretaciones. Esta semana yo presencié acá una charla y tuve la oportunidad de escucharlo al doctor Mario Oncini, y él refería sobre la complicación justamente de determinar la fecha de la primera manifestación invalidante. En su exposición, él terminó por concluir de que en definitiva lo que podríamos tomar como fecha de primera manifestación invalidante para establecer el día ACUO de la prescripción podría ser el certificado médico base de la acción. ¿Por qué llega a esta conclusión el doctor Mario Oncini? Hay dos, al menos, precedentes que yo quiero invocar del Tribunal Superior de Justicia y que se enrolan en esa línea. El primero de los precedentes, estos sí están expuestos en el trabajo mío sobre el artículo 38, el primer precedente data del año 2000 y ha sido ratificado en varios precedentes posteriores, y el Tribunal Superior de Justicia considera para establecer el día ACUO especialmente el momento en que el trabajador toma conocimiento de la dolencia que padece y del nexo causal adecuado entre esa dolencia y la tarea que desarrolla. Me permito leerles brevemente el párrafo que extraje. Dice: se requieren dos elementos, el conocimiento de la incapacidad y que ésta presumiblemente sea consecuencia de la prestación laboral. El instituto es inseparable de la acción. Su curso solo adquiere sentido cuando el acreedor, sabiendo que está en condiciones de ejercer su derecho, no lo hace. Creo que es sumamente claro el texto, hace referencia de que el trabajador recién va a poder iniciar su acción a partir de que conoce la existencia de su enfermedad y de que ésta guarda un nexo causal adecuado o es consecuencia de aquellas tareas que desempeñó durante su periplo laboral. El segundo de los pasos que quería comentar y que viene a completar el abanico necesario para establecer el día ACUO, nos habla, en el caso Molina de Fuentes, y agrega a estos dos requisitos uno tercero, la consolidación del daño. Y esto es muy importante porque en el mismo orden el Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que esta normativa no indemniza enfermedades, sino incapacidades. Y la incapacidad recién va a poder ser determinada cuando la enfermedad haya quedado consolidada. Consolidada en el sentido de que ustedes saben de que es común que un trabajador tenga una simple manifestación patológica de una enfermedad, una dolencia que puede o no mantenerse en el tiempo. Cuando yo hablo de una consolidación, esto me refiero a una incapacidad que ya lo va a acompañar por el resto de la vida, que no va a recuperar ese operario y que ve disminuida su facultad física. Finalmente, llego al precedente jurisprudencial de la Corte, el que les refería que no está incluido en el texto del comentario, porque data del 16 de mayo de este año. Este precedente, de nombre García Águila contra Techín,
es muy interesante y les pido por favor que presten especial atención a las fechas que yo les voy dando. Recuerden que estamos hablando de una prescripción que en principio para la normativa se cumple en un periodo de 2 años. Fíjense, este trabajador durante el año 1968 a 1970 estuvo en contacto, a raíz de su tarea, con partículas de asbesto. La actividad que él desarrollaba era la demolición de propiedades y además la construcción de calderas. Luego de esa fecha, de 1970, no volvió a estar expuesto a asbesto. En 1995 se dicta la ley 24.557, o sea, estoy hablando de 25 años después de la última exposición de esta persona a esta sustancia. Durante el año 1997 a 2005, esta persona estaba cubierta por una ART. En el año 2005 se desvincula de la empresa. En el año 2010, o sea, estoy hablando 40 años después de haber estado expuesto a la sustancia de asbesto, sufre la primera manifestación clínica de la enfermedad, cáncer. En el 2011, un año después, fallece. Esta persona inició demanda en el 2010 y tuvo oportunidad de ser peritado. El peritaje acreditó de que el nexo causal adecuado entre el asbesto y el cáncer había tenido su origen en aquella oportunidad, 40 años antes de la primera manifestación invalidante. Una cuestión que creo no haber aclarado: esta persona inicia demanda en contra de la empresa y en contra de la ART. En la Cámara del Trabajo se fueron rechazadas las excepciones de prescripción opuestas por ambas demandadas, tanto la empresa como por la ART, bajo la óptica de que el trabajador tomó conocimiento de su enfermedad recién en el 2010, cuando sufrió la primera manifestación invalidante. Esto, reitero, fue 5 años después de haber dejado de trabajar y 40 años después de haber estado expuesto a un agente de riesgo. Concluyo la exposición ahí. Previamente me gustaría agregar otro dato no menor que surge del fallo de la Corte y que refiere a una frase que me parece muy interesante y que entiendo había sido ya utilizada con anterioridad, que refiere a que en las patologías sistémicas, en definitiva, no hay enfermedad, hay enfermos. Y esto nos deja claro de que lo que la Corte en realidad lo que intenta decir es que no podemos aplicar un plazo prescriptivo o un criterio de manera objetiva o matemática, sino que hay que estarse a las circunstancias particulares de cada caso y en especial de cada sujeto. Bueno, no me quiero explayar mucho más. Básicamente ese sería el comentario. A los que requieran el fallo no duden en pedírmelo y bueno, el resto está en el artículo comentado. Muchas gracias. Muchas gracias Leo. Bueno, vamos avanzando un poquito. Prueba de Ricardo Chércoles, abogado litigante también y autor de una buena cantidad de artículos y partes de libros. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quería, obviamente, como todos acá, agradecerle a César por la invitación a participar en esta obra, que creo que es una obra muy importante, no solamente por su contenido, he tenido la posibilidad de leerla prácticamente a toda, sino también por la oportunidad en la que sale a la luz en esta transición o en el medio de esta reforma procesal, pero principalmente por el objetivo que creo que tiene esta obra, que es, como bien señalaba César, que es lograr que el trabajador pueda cristalizar ese derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, no solamente al acceso a la justicia, sino a lograr cristalizar sus derechos, a que llegue a sus derechos. Y como todos sabemos, este acceso a la tutela judicial efectiva, con la demora que hay, de las que nos contaba un poco Mario, y que incluso pasa en otras provincias y en otros países también, pero muy marcada en Argentina y muy marcada en nuestra provincia, esta demora hace que cuando el trabajador llega a sus derechos,
a veces no los puede cristalizar, no solamente porque tiene que arreglar, como bien explicaban acá, por montos mucho menores a los que les corresponde, incluso vulnerando el principio de irrenunciabilidad, sino porque muchas veces quien tiene que pagar ya no está o desapareció. Entonces, en el mejor de los casos, el trabajador va a tener que ceder a parte de sus derechos y en el peor de los casos no va a poder cobrar nada, por más que después de mucho tiempo tenga una sentencia favorable. Entonces, creo que es una obra que tiene este objetivo principal, que es el mismo objetivo que tiene la reforma, por lo que, bueno, yo también estoy de acuerdo y me parece que es una reforma que tiene que salir lo antes posible, esperamos que así sea. Y en el marco, bueno, de esta obra, César me invitó a participar y me encargó a escribir sobre la prueba en el proceso laboral, no solamente sobre el artículo 39, que es la inversión de la carga de la prueba, sino sobre cada una de las pruebas en particular, la prueba testimonial, la prueba pericial, etcétera, y no solamente las pruebas que están reguladas en nuestro código expresamente, en nuestro código procesal laboral, sino haciendo mención brevemente a algunas de las pruebas que están reguladas supletoriamente en el Código Procesal Civil y Comercial, pero que tienen que ser vistas a través del prisma principalmente protectorio de nuestro derecho del trabajo. Entonces, bueno, en este sentido es imposible que en estos 3-4 minutos pueda explicarles un poco la prueba o explicarles el contenido del texto, simplemente contarles un poquito que en materia de prueba, en nuestro derecho de trabajo hemos tenido modificaciones en el paradigma general de la prueba. Al principio del derecho, como todos sabemos, regía el onus probandi, quien decía algo tenía que probarlo. Luego hubo algunas otras doctrinas, como la acreditación según la naturaleza de los hechos. El actor tenía que probar los hechos que constituían sus derechos y el demandado los hechos que extinguían ese derecho. Después vino otras teorías que también se plasmaron en la jurisprudencia, como la carga dinámica de la prueba, es decir, quien está en mejores condiciones de probar algo, tenía que probarlo, que en el derecho del trabajo también se aplicó mucho, y luego fue plasmado en el Código Civil y Comercial, este principio de las cargas dinámicas de la prueba, pero nosotros tenemos un principio rector, que es la inversión de la carga de la prueba, en el artículo 39, que rigen a algunos supuestos particulares. Y este principio rector no vulnera, como por ahí se piensa, el principio de igualdad, porque en un proceso las partes no son iguales. Al igual lo mismo sucede en la negociación o por la hiposuficiencia del trabajador, en el proceso las partes no están en las mismas condiciones de acceder a los medios de prueba. Quien cuenta con los medios de prueba generalmente es el empleador. Entonces, en ciertos supuestos, se impone al empleador la carga de la prueba. No voy a ingresar en el contenido del artículo, sí que es un artículo que tiene muchas aristas, a veces muy complejas, por eso invito a que lean la obra, una casuística también bastante importante, y además de este artículo, tenemos otros paradigmas de prueba que después fueron incorporados, por ejemplo, por la jurisprudencia, como es la prueba cuando en el proceso laboral o en la relación de trabajo hay un trato discriminatorio. En estos casos el trabajador simplemente tiene que acreditar algunos indicios de que ese trato fue discriminatorio y a través de ello ya será la parte demandada quien tenga que demostrar que ese trato, inclusive en un despido, no fue discriminatorio. Esto fue algo que nuestra Corte Suprema sentenció en un caso Pellicori y después en un caso Varela. Y ahora últimamente, hace poco, con el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo y la recomendación 206, en los casos de acoso y violencia directamente se invierte la carga de la prueba. Es decir, que si el trabajador dice haber sufrido violencia o acoso, ni siquiera va a tener que acreditar los indicios que tenía que acreditar en un trato discriminatorio, sino que va a ser el empleador quien tenga que acreditar que no hubo violencia o que no hubo acoso. Lo que va a dar lugar seguramente a algunas cuestiones un poco complejas, sobre todo en relaciones de trabajo donde haya uno o dos trabajadores y no una relación de trabajo donde haya compañeros de trabajo, distintos medios por lo que se puede acreditar. Creo que es una situación que van a tener que resolver los jueces y que va a ser bastante complicada. Pero bueno, la idea era un poquito presentarles el tema, invitarlos a que lean el tema, a que lean la obra. Me parece una obra súper interesante, está muy bien tratada por todos los autores, todos los temas realmente, y una obra que tiene este objetivo principal. Creo que es la tutela judicial efectiva del trabajador, que está llegando tarde, y como cuando alguna vez dijo César también, cuando llega tarde
la parte que se perjudica es una sola en el proceso. Y la parte que a lo mejor se beneficia, en algunos casos, no en todos, pero algunos a veces se beneficia con la demora, es una de las partes, ya sabemos cuál es. Entonces, la idea es eso, la idea es tratar de contribuir un poquito más a esa tutela judicial efectiva y bueno, agradecerle nuevamente a César la invitación a participar e invitarlos a ustedes a que lean la obra. Muchas gracias. Pido que se ahorren los agradecimientos de cada uno. Se va a agradecer, va a ser medio largo esto. Pedro Yancy, que es adscripto a la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y además es coordinador, ¿está en Secretaría de graduados? Está, y está en el Ministerio de Justicia, bien. Entonces, como Pedro quiso participar en la obra, entonces le dimos un tema muy fácil, que es nada menos que la vinculación entre el Código de Trabajo y el Código Civil y Comercial y su aplicación supletoria. Es un mundo de cosas. Y bueno, pero ahora nos va a contar cuál es el resultado. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como adelantaba el doctor Arese, a mí me tocó ir a la última parte de nuestro Código Procesal del Trabajo, del artículo 114 al 117, fue lo que yo remití mi análisis. Y me voy a centrar brevemente, para no quitarle el tiempo al resto de los autores, que son varios, en el tema de la aplicación supletoria al Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia. En sí, en nuestro artículo 114 de nuestra ley es un artículo sencillo, cuando uno lo toma prima facie en la lectura, pero como decía recién el doctor Arese, es un mundo que nos lleva a un montón de cuestiones, desde actos procesales desde los más sencillos y simples hasta los más complejos. La propuesta y el análisis que se hace a lo largo de esta cuestión, a lo largo de la obra, es primero ver cómo es un tema que no toca en sí la reforma de la ley 10.596, es ver qué criterios legislativos se toman en cuenta y cuál es el enfoque a la hora de hablar de aplicación supletoria. Y en segundo lugar es establecer, justamente como es un tema que ya se ha tratado en varias oportunidades, un criterio de clasificación nuevo respecto de cuando la remisión es directa, ya sea que esa aplicación supletoria puede ser directa, que nos remite directamente nuestro Código Procesal del Trabajo al Código Procesal Civil, o cuando se hace en forma complementaria o en forma interpretativa. Y si esa remisión es total y parcial. Y verlo puntualmente en varios casos que son de mayor complejidad, como es el tema del embargo preventivo, la ejecución de sentencia, la intervención de terceros, o como recién nos decía Mario, el tema de la caducidad de la instancia. Esa básicamente es la propuesta y finalmente las conclusiones respecto a esta remisión supletoria. Sí es posible hablar de un código procesal autónomo en nuestro foro de trabajo y autosuficiente en ese sentido. Los invito a que lo lean y esa es la propuesta y la cuestión. Voy a pasar por alto lo que dijo César y voy a tomarme estos últimos breves minutos para agradecer muy especialmente la gentileza que tuvo de convocarme a mí. Yo trabajo hace un tiempo con él en la cátedra, pero justamente yo les hablo de gentileza porque la obra en sí, yo también me he tomado el tiempo de leerla y es una obra, digo gentileza porque solamente César puede englobar a tantas personas, a tantas personalidades, profesores, jueces, magistrados, abogados de reconocida trayectoria en el fuero y de gran renombre, y también así como a los jóvenes que recién nos estamos incursionando en la materia, y esa generosidad es lo que ha hecho posible. La libertad de trabajo con lo que nos ha permitido de desarrollar las ideas con un pensamiento absolutamente crítico que se puede ver a lo largo de toda la obra, y el compromiso que tiene también el doctor, que se lo ve también a través del doctor Villada, que con esta reforma procesal de esta ley 10.596, que se ha trabajado, no comienza ahora ni fue a la hora de confeccionar la obra, sino que es fruto de un arduo trabajo y un gran compromiso que han tenido en los grandes debates legislativos, que también tuve el honor de poder participar y estar presente, y que, como también completando la idea del doctor Chércoles, en esta cuestión de la tutela judicial efectiva, es un gran compromiso también. Compromiso que lo vi desde el principio cuando se fue hablando toda esta cuestión, y es un compromiso a futuro de cada uno de los operadores judiciales, tanto desde quienes están dentro de la justicia como nosotros los abogados litigantes. Nuestra Córdoba, nuestra hermosa Córdoba, fue pionera en el tema de la oralidad. Queda mucho por hacer y es, como se ha venido hablando en este panel, un compromiso para
para lograr, digamos, estos objetivos. Muchas gracias. Para finalizar este primer panel tomo 1, otro abogado litigante, también adscrito a la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en la Universidad de Salamanca, de España, y abordó un tema, si se quiere menor, pero que le ha sacado el jugo muy fluidamente. Pablo Ferreira. Hola, buenas tardes a todos. Yo más que agradecerle al doctor Areces, preguntarle en qué estaba pensando en ese mes de enero de este año en convocarme a escribir. La verdad que es una obra plural porque maneja criterios de jueces, de abogados especializados en la fase administrativa, en la parte de lo que es comisión médica. Entonces, esa múltiple visión creo que es la principal virtud que tiene la obra, sobre todo para el abogado litigante. Yo como abogado litigante siempre tengo esa camiseta puesta, tanto en el análisis del derecho como en las necesidades cotidianas, en la resolución de los procesos. Entonces, la tarea de la ejecución de la sentencia, cuando el doctor me encomendó el tema, me generó un grave problema porque ¿qué podía aportar yo en un solo artículo que contempla nuestra ley procesal? Una ley procesal que tiene un artículo escueto, cortito, que remite el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, en el plazo que nos marca la editorial para poder trabajar, eran 30 días, entonces el planteo mío era qué podía decir yo, que no soy un especialista en doctrina, ni mucho menos, pero esa inquietud me obligó a estudiar mucho, a tratar de analizar lo ya dicho y tratar de hacer un aporte práctico del día a día sobre una premisa principal que es, diríamos, que estamos en un paradigma nuevo, en el paradigma de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, del derecho internacional laboral. Entonces, como bien dijo el doctor Seco, el derecho no es una cuestión pétrea, sino que es dinámica. El segundo eje de análisis que me he planteado es que el día a día me pregunto que estamos en una actualidad del derecho mecanizado, es decir, hoy se escucha, se dice, se escribe, la Corte dijo, el TCJ dijo. No estamos en un sistema de common law, estamos en un sistema de derecho continental. Entonces, estamos en un sistema de derecho donde escritos y sentencias deben ser fundados con la base de la Constitución, que es una verdadera norma, no de fondo, sino de forma. Es decir, hoy la Constitución es el mecanismo que cuentan los justiciables y sobre todo los abogados para hacer valer los derechos de fondo. Entonces, bajo esas dos premisas, he tratado de hacer un desarrollo conceptual y quizá exegético del artículo y de las vicisitudes y cuestiones vinculadas a la ejecución de la sentencia. Entonces, creo que, sin entrar en un desarrollo porque tenemos pocos minutos y para presentar el tema, creo que el punto central de mi desarrollo es el tema del incidente de extensión de condena en etapa de ejecución. Era un tema que aparentemente estaba todo ya dicho. Acá en Córdoba, la verdad que yo en 15 años de ejercicio continuo de la profesión, nunca he visto un incidente de extensión de condena. Entonces, me senté a estudiar las posturas que existían, los precedentes que se manejaban, y creo que abordo una postura en base a este nuevo paradigma, como he mencionado, y en donde trato de dar las razones por las cuales entiendo que debería ser totalmente viable, que esto de los principios de la tutela judicial efectiva no puede quedar sujeto a volver a iniciar un nuevo juicio con los años de demora. Entonces, ahí doy las razones jurídicas que creo que los abogados debemos utilizar y sobre todo los insto a que estudiemos y que le cerremos el camino a los magistrados en el buen sentido de la palabra para poder lograr el cumplimiento de los derechos de fondo. Ha sido un placer y los exhorto a la lectura de la obra.
Muchas gracias. Bueno, abriríamos una ronda de preguntas si hay inquietud, si no pasamos al segundo panel, donde obviamente van a cambiar sustancialmente las temáticas. ¿Alguna pregunta? Está en el libro, de todas formas. ¿Cuál de los fallos? ¿Sobre qué tema? ¿El de la Tribunal Superior? ¿Cuál fallo primero, Laura? El del TCJ, el primero que referí debe ser, creo que es el del conocimiento, el daño, el nexo causal. Ese fallo es el que yo tengo, hay otros, Gordi, Elda, Miriam contra Tano, sí, correcto. El segundo de los fallos es Molina de la Fuente, y el tercero y último de la Corte Suprema es García Águila Mario contra Techim y otros. Una acotación mientras ustedes piensan las preguntas. Hoy está ausente por razones obvias Manuel Toledo. Manuel Toledo es un jurista, camarista del trabajo de Brasil, muy conocido en Brasil, con muchísima obra, y él hizo el aporte en la obra acerca del proceso electrónico en Brasil, de que ya tiene 7, 8 años. La experiencia es similar a la que se está implementando aquí, pero ya tiene 8 años, ha implicado que en todo el ámbito de Brasil, por supuesto, con la magnitud que tiene, en una justicia del trabajo federal, no existe ya un gramo de papel. No hay un gramo de papel. La justicia se maneja en Brasil, con la justicia laboral, sin papel. Nos graficaba, tanto él como otro amigo, Rodrigo García Suárez, de que en esta mesa hay más papel que en su despacho. Eso es lo que nosotros vamos a tener en el futuro, y el futuro cercano. Por supuesto, y para un poco aportar a lo que luego Itatí de Marche nos va a ilustrar, porque se va a tocar específicamente el proceso, el expediente electrónico, durante los primeros meses, efectivamente, muchos problemas con los abogados, hubo incluso acciones para detener el proceso electrónico, laboral. Mucha gente grande se quejaba, porque no se podía adaptar a la tecnología, pero el proceso avanzó y hoy prácticamente no existen más quejas acerca del proceso electrónico. Por supuesto, como todo proceso, tiene inconvenientes. El de los inicios, el primero de todo, adaptarse a una nueva cultura, esta cultura de no ir al tribunal, de manejarse de su casa, de su despacho, desde lo mejor de los casos, desde las sierras, desde trabajando, exacto, pero también durante enero, cuando tendríamos que estar en la feria, también haciéndolo, porque nosotros mismos nos atamos y nos sometemos a la tecnología. Pero esto significa la posibilidad de ampliar el acceso a muchísima gente, hacerlo más barato, más económico, de ahorrar tiempos y fundamentalmente acelerar los tiempos del proceso. En Brasil los procesos, decíamos, les di hace un momento, la cantidad de meses que demora una sentencia, promedio en todo Brasil, 8 meses para el dictado de la sentencia. Luego hay, por supuesto, otras instancias. Es más, fíjense ustedes, se demora más en cámara que en el dictado de la sentencia. Eso es lo curioso. Pero le decía que contribuyó a disminuir los tiempos en aproximadamente un 40%. Esto es lo que nosotros vamos a tener también cuando se extienda, se institucionalice el proceso digital o el proceso electrónico, el expediente electrónico en Córdoba. Para decir que en eso no hay retroceso. ¿Hay inconvenientes? Sí. El Colegio de Abogados está trabajando muy intensamente y muy bien para atender, incluso personalmente, a los abogados que tienen inconvenientes. Va a haber inconvenientes, hay muchos inconvenientes, pero los resultados se van a ver en breve, en poco, yo diría ni años, tal vez meses. Vale decir que ese proceso debería ser apoyado. Ya vamos a ver algunos detalles, inconvenientes, miles de problemas. Es más, yo voy a preguntar uno que hasta hoy no... Por ejemplo, te voy a decir, Itatí,
tal vez alguno de la sala ya me puede dar la respuesta. Quiero embargar no al inicio del proceso, sino durante el proceso, a la otra parte, por ejemplo, un auto, una cuenta corriente, y sin embargo, el expediente electrónico no me permite guardar privacidad acerca de esta medida, de tal manera que no se entregue la contraparte. Por ejemplo, ¿cómo lo solucionamos esto? Se publica. Entonces, esto necesita un ajuste y urgente, porque ¿cómo yo voy a embarcar una caja de un comercio y en la otra parte se va a enterar, me cierra el comercio, se termina el embargo? O de un auto lo vende. Obviamente esto necesita urgente respuesta, de aquí podemos hacerlo. No me han respondido, yo hice la consulta personalmente, ya fue reclamado, pero es urgente esto porque se están frustrando las medidas cautelares, ¿sí? De cualquier orden, pero en particular cuando se trata de tipos económicos, ¿sí? Y que necesitan de este resguardo, reserva, ¿no? Como quien reserva. Sí. Mire, si tenemos, Laura Sosa Peralta se queja de que hay incertidumbre en cuanto a la duda, acerca de vacilaciones concretamente de tribunales, pero lo que debe haber en esto es sentido común. Sentido común, claramente. Primero saber que este es un proceso laboral, no es un proceso civil ni de ejecución, porque de ahí viene el origen de este sistema, no es un proceso de ejecución fiscal, es un proceso laboral, con sentido común, con buena voluntad, pro acciones, pro proceso, pro participación, tanto de las dos partes, ¿no? Esto se soluciona fácilmente. Y hay otras cuestiones que tendrán que ajustarse, pero el proyecto, el provecho va a ser, creo, para todos, para la Administración de Justicia y para los litigantes. Pero yo diría que esto lo tocáramos simplemente porque no estuvo Manuel, y yo les invito a que lean la experiencia de Brasil, que no es la única. En Chile también, en Uruguay está vigente, en Perú se está instrumentando, hay muchísimos, en la misma Justicia Nacional, con muchos inconvenientes, en Córdoba con muchos inconvenientes, pero es el futuro y próximo, así que debemos subirnos al carro porque va para ese lado. Entonces yo diría hacer una pequeña pausa para cambiar la mesa, si no hay preguntas, y continuamos, ¿sí? Continuamos.